En este caso traemos el tema: el cobro de cuotas en escuelas públicas es inconstitucional y violatoria de derechos humanos. Concede a juez federal amparo a menor de edad contra cobro de cuotas de recuperación mensual en el CENDI del ICET. Como un acto de solidaridad, en especial con todos aquellos que reciben educación pública gratuita por parte del gobierno del Estado, el de la voz, licenciado don Marcelo Ken Pérez, integrante de la mesa por Tabasco Unidos en lo Esencial, denunciamos públicamente las violaciones constantes y reiteradas a los derechos humanos de los educandos en Tabasco, desde el nivel preescolar hasta el universitario, cometidos por los diversos directores o titulares de los distintos sistemas y planteles educativos. Lo anterior es así porque el artículo 1 de la Constitución Federal en esencia instituye que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte, los que no podrán restringirse ni suspenderse. Todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. El Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos. Por su parte, el artículo 3 constitucional dispone que todo individuo tiene derecho a recibir educación. En su fracción cuarta señala que toda la educación que imparte el Estado es gratuita. Sin excepción de ningún nivel educativo, toda la educación que imparte el Estado, siendo pública, es gratuita. Así las cosas, el artículo 8 de la Ley de Educación de Tabasco en esencia refiere: la educación que imparte el Estado será gratuita. Las donaciones y o cuotas voluntarias destinadas a la educación en ningún caso se entenderán como contraprestaciones por el servicio educativo. Las autoridades educativas del Estado establecerán, en el ámbito de su competencia, los mecanismos para la regulación, destino, correcta aplicación, vigilancia y transparencia de las donaciones y o cuotas voluntarias. Queda prohibido el cobro de cualquier concepto que impida o condicione la prestación del servicio educativo a los educandos. En ningún caso se podrán condicionar la inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentos a los educandos o afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato a los alumnos al pago de contraprestación alguna. Preceptos constitucionales, tratados internacionales y preceptos legales local que no han sido acatados por ninguna autoridad educativa estatal, pues se tiene prueba fehaciente e irrefutable que, a pesar de haberse elevado la educación pública gratuita al rango de derechos humanos, las mismas siguen siendo violadas sistemáticamente al imponer el pago de cuotas o donaciones o contraprestaciones a los educandos o el servicio público gratuito que brinda el Estado, impartida a través de CENDIs, primarias, secundarias, preparatorias, universidades, entre otros. Y no hay ninguna autoridad en nuestro Estado que promueva, proteja y garantice esos derechos humanos, aún siendo su obligación, ya que así lo dispone el artículo 1 constitucional antes transcrito, permitiendo que se capten esos recursos de manera ilegal a través de coacciones, requerimientos de pago y suspensiones del servicio impuestas a los supuestos deudores por parte de las autoridades educativas, todo de manera inconstitucional. Prueba de ello es la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo indirecto número 399/2015-4 del Juzgado Primero del Distrito de Tabasco, promovido en representación de la menor Yaritzi Guadalupe Ken Luna, en su calidad de quejosa, de apenas 5 años, quien se ampara en contra del director del ICET, ingeniero arquitecto José Agapito Domínguez Lacroix, por la inconstitucional expedición y aplicación del reglamento interior del ICET,
especialmente en el artículo 27, fracción 12, inciso G, que faculta a dicho instituto para suspenderla de manera definitiva del servicio educativo que recibía en el CENDI del ICET por no pagar 3 meses consecutivos la cuota de recuperación mensual por la cantidad de 450 pesos cada una, impuesta por dicha institución. En dicha sentencia, el juez de amparo resuelve, entre otras cosas, que fueron esencialmente fundados los argumentos vertidos en los conceptos de violación por la quejosa respecto a la expedición y aplicación del artículo 27, fracción 12, inciso G, del reglamento señalado, que la gestión que hace la institución educativa comisionada CENDI es pública y estatal, y que el Estado está obligado a prestar dicho servicio público, que es la educación, y lo hace a través de sus organismos, en este caso el CENDI del ICET, al que está adscrita la quejosa. Y si estos organismos o dependencias se encuentran financiados por el Estado, entonces no debe cobrar cuotas ni donaciones, porque así lo prohíbe el artículo 3, fracción 4 de la Constitución Federal y el artículo 8 de la Ley de Educación del Estado de Tabasco. Y concluye que a fin de restituir a la menor quejosa Yaresi Guadalupe Ken Luna en el goce de sus derechos humanos, se impone concederle el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa. Se requiere su cumplimiento a las autoridades responsables para que desincorporen a la quejosa de la obligación de cubrir la cuota de recuperación que adeuda y no le sean exigidos los pagos de los subsecuentes meses, y no se deberá condicionar el pago de cualquier cuota a fin de proporcionar la prestación del servicio educativo a la cual tiene derecho la menor. Para el caso de que la menor hubiese efectuado el pago de las cuotas de recuperación mensual que adeudaba, se ordena a las autoridades responsables realicen el reembolso a cualquiera de los tutores de la menor, en virtud de que la aplicación del precepto legal resulta inconstitucional. Por lo anterior, se deja sentado el precedente histórico en nuestro Estado de que el cobro de cualquier cuota, donación o contraprestación por el servicio que brinde el Estado a cargo de los educandos es inconstitucional, pero además violatorio de derechos humanos. Hacemos un llamado al señor secretario de Educación y al señor gobernador, ambos del Estado de Tabasco, para que den puntual seguimiento a esta denuncia pública social e investiguen y sancionen a los directores o titulares de los planteles educativos o quien tenga a su cargo la impartición de la educación gratuita que estén haciendo esta clase de cobros inconstitucionales. Y ponemos a disposición de cualquier padre de familia, estudiante o persona que desee asesoría relacionada con este asunto de manera pronta y gratuita. Señor, usted comenta algo que la ley lo ha mantenido siempre. Ajá. Sin embargo, las autoridades dicen que es voluntario, que son los padres de familia que se asocian a una sociedad de padres de familia, que son los que ponen esa cuota, que ellos no la imponen. Ello es completamente falso, porque si bien es cierto, existe una sociedad de padres de familias en las escuelas primarias, secundarias, CENDIs, Y todos piden dinero. sí, es correcto, pero la sociedad de padres de familia no tiene facultades para imponer cuotas a los propios padres de esta naturaleza. Estas cuotas se llaman cuotas de recuperación mensual y las impone directamente el ICET, en este caso el dictamen del ICET, que fue donde se consiguió el amparo, las impone directamente a los padres de familia de manera mensual, y es falso que sea una cuota obligatoria o que sea voluntad del padre, porque como se dijo en el amparo, se demostró que a la menor se le estaba coaccionando e incluso se le requirió y se le amenazó de suspensión temporal, y si no pagaba los 3 meses de cuota iba a ser acreedora a la suspensión definitiva del servicio, ¿no? Entonces se tiene y se ha dejado demostrado en el amparo constitucional que no es un cobro de cuota voluntario. Existe una coacción, un requerimiento por parte de la institución pública, ¿no? Y en este caso es la que brinda el servicio educativo gratuito, que condiciona el servicio al pago de una cuota de recuperación mensual, ¿no? Y el juicio de amparo ya fue notificado a esto. En el juicio de amparo tuvieron intervención tanto el gobernador como el secretario, como
la Secretaría de Finanzas del Estado fueron llamadas al juicio. Ellos comentan, o en el informe justificado refieren, que no tienen conocimiento de la expedición y aprobación del reglamento del ICET, que eso lo hace el director de manera unilateral, ¿no? Sin consultarle a ellos. Entonces, se demostró en el amparo que quien tiene la responsabilidad entonces es el director de ICET, en este caso, porque fue quien estudió y aplicó el reglamento de manera unilateral, ¿no? Es un documento inconstitucional y por lo tanto el juez así lo ha pronunciado. En ese amparo el juez citó los artículos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos relacionados con los derechos de los menores, el cual también precisa que la educación que reciben los menores debe ser gratuita, toda la que brinda el Estado debe ser gratuita. Se hace la precisión que no nada más es la educación gratuita, no nada más es para el ámbito de CENDI o primaria y secundaria, no. El artículo tercero en su fracción cuarta claramente refiere que toda la educación que brinda el Estado es gratuita, toda, hasta nivel superior, medio superior, toda. La única distinción o diferencia que hace la Constitución es en el sentido de la obligatoriedad de recibir educación es en el preescolar, primaria y secundaria, es obligatorio, ¿no? Las demás pues pueden ser opcional, pero en ambos casos las dos son gratuitas. No debe recibirse ni captarse ningún recurso, ya sea por inscripción, preinscripción, pago de examen o alguna cuestión que tenga que ver con el servicio educativo, mucho menos ningún tipo de cuota de recuperación, ¿no? Ciertamente la ley contempla que puede captarse esos recursos de manera voluntaria por el padre de familia, que el padre de familia vaya y diga, señor director, te quiero donar tanto de mi sueldo, te quiero donar o regalar o quiero aportar de manera voluntaria 100 pesos, 50 pesos para el servicio educativo de mi hijo, ¿no? Entonces, es una cuestión voluntaria, ¿no? Pero además, no acaba ahí con la aportación voluntaria. La ley exige e impone a las instituciones que demuestren fehacientemente en qué gastan esos recursos. ¿Cuántas quejas de este tipo, cuántos amparos se están promoviendo? Actualmente tenemos nada más uno, es un proceso, se decía que es un precedente histórico del Estado. Tenemos solamente documentado un amparo favorable y firme, ejecutoriado. Entonces, prácticamente la niña está amparada, o sea, ustedes están amparados para que la escuela no les cobre este tipo de cuotas. Claro, hay una Y es resolución la federal. primera, o sea, ya lo había dicho, que es la primera vez que se da este caso en Tabasco, es la primera vez que se da. Claro, es la primera vez, es un precedente histórico. Pero que impera en beneficio de todo el mundo. Aquí se aplica un principio de relatividad en el amparo, ¿no? Lo que es el principio pro persona, no puede beneficiar a quien no lo invoca, ¿no? Pero siendo una cuestión de orden público, la educación gratuita, y siendo obligación de las autoridades el vigilar y sancionar este tipo de conductas que vayan en contra de los derechos humanos de los educandos, consideramos que el Estado y el secretario de Educación y nuestro Estado deben tomar nota del asunto, ¿no? Y hacerlo extensivo a todas las instituciones públicas en nuestro Estado. O sea, personalmente los padres de familia pueden promover este juicio de amparo para que no les sean cobradas estas cuotas Claro, innecesarias, indebidas, indebidas, ¿no? inconstitucionales. Inconstitucionales, ¿no? Sí, todos los padres de familia, a través de sus correspondientes presidentes de mesa directiva, lo pueden hacer, o también en lo personal, o también cualquier alumno pueda hacerlo. Cualquier alumno que esté Tenga estudiando- mayoría de edad, por supuesto. No necesariamente. Que sea un menor de edad, que diga, ¿sabes qué? Mi papá no quiere defender mis derechos, pero yo quiero ampararme con esto. Puede venir con nosotros y aquí les damos toda la asesoría gratuita, jurídica, perfecto. para que se puedan defender en contra de estos cobros, ¿no? Porque hemos tenido casos, hemos presenciado casos en Ocendis, donde los papás, por no pagar y demostrar con el recibo respectivo el pago de la cuota de recuperación mensual, lo suspenden por 2-3 días hasta que paguen la Así cuota. es, así es. Hasta que paguen la cuota. Que regresan al niño de la puerta de la escuela. Así es. Y eso es una cuestión inconstitucional. Está demostrado un amparo, está documentado por un juez federal.
¿Cuánto tiempo le llevó para que le dieran este amparo a ustedes? Bueno, el amparo se lleva su trámite normal, son como de 4 a 6 meses el amparo, ¿no? Aquí lo que se hace es que se pide la suspensión del acto reclamado y te la concede el juez federal inmediatamente porque es una cuestión inminente la violación, ¿no? Aquí el juez federal 2-3 días de haber promovido el amparo te concede la suspensión provisional y en su momento la definitiva del acto reclamado. ¿A ustedes le retiraron a la niña en cuanto no pagaban ustedes esos 3 meses de cobro de cuota? Aquí lo que pasó fue que se nos apercibió de que si no pagaban las cuotas de recuperación mensual iba a ser suspendida al día siguiente, no se le iba a permitir el acceso. Inmediatamente se hace un documento, se le hace llegar al director del ICET para los efectos de ponerle en conocimiento las violaciones a los derechos humanos que se estaban cometiendo, obviamente fundando y motivando ese documento en el artículo 1, 3 Constitucional Federal y en el artículo 8 de la Ley de Educación de Tabasco. A lo que se da contestación inmediatamente y dicen que no se está violentando ningún derecho porque el ICET está actuando conforme a la legalidad, mas sin embargo en ese documento nos vuelven a reiterar que si la menor no paga la cuota en un lapso de 3 meses consecutivos, no solo será causa de suspensión temporal, sino definitiva. Y fundan y motivan esa determinación en el artículo 27, fracción 12, inciso G del reglamento interior del CENDI, a lo que da pauta a la promoción del amparo inmediatamente, ante la inminencia pues, de la ejecución, ante la inminencia de la suspensión definitiva y ante la aplicación de la norma en ese momento, porque fue el primer acto de aplicación del reglamento, se procedió al amparo indirecto inmediatamente. También se solicitó la suspensión del acto reclamado, apoyado en el principio de la apariencia del buen derecho, que es una figura que el juez federal tiene muy presente en estos casos, y conceden la suspensión inmediatamente, lo ordenan al CENDI que no puede suspender a la menor ni en ningún momento, que no le pueden retirar ningún servicio de lo que está recibiendo, ni la alimentación, ni le puede prohibir el ingreso al CENDI, ni se le puede dar un trato distinto a los que tienen con los demás niños. O sea, la niña queda recibiendo el servicio a como lo venía recibiendo en todo momento. ¿Y no han tomado represalias en contra de ustedes o de la niña por parte del director o de los maestros? Porque muchas veces, nomás por hacer una denuncia, a veces los directores toman represalias. No se tomó ninguna hacen a un lado, luego le empiezan a hacer Afortunadamente considero que la institución entendió los alcances jurídicos que conlleva la suspensión del acto reclamado, porque era una orden muy directa del juez en el que le decía qué no podían hacer, ¿no? Y claro que a la niña en ningún momento ya se le volvía a reprimir ni nada, se le permitió el acceso hasta que se resolvió el amparo, ¿no? En todo momento se le garantizaron sus derechos por la autoridad federal. Ya la niña no estaba bajo la tutela jurisdiccional del instituto, sino estaba en protección del juez federal, ¿no? Desacatar una orden federal en ese sentido implicaba la destitución del cargo. Entonces eso es lo que conlleva este tipo de situaciones. Entonces nosotros exhortamos a la ciudadanía, a los padres de familia, a los alumnos que están cursando ahorita a nivel medio superior y el superior, a que se defiendan, que denuncien este tipo de violaciones a sus derechos humanos, ¿no? Tengo conocimiento que la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco está impartiendo la universidad en línea. Es una forma de llegar a los jóvenes a través de un sistema que no es escolarizado, ¿no? Es totalmente en línea. Mas, sin embargo, están condicionando ese servicio al pago de una cuota por módulo, que van entre 2.500 y 3.000 pesos los módulos, ¿no? Cuando esa educación es gratuita, porque sigue dependiendo de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y tiene asignado un recurso federal y estatal para ese rubro. No puede ser que esté captando recursos de manera ilegal, ¿no? Estamos viendo que están violando la ley, están violando la Constitución Federal, la ley de educación de Tabasco. Entonces pedimos a las autoridades encargadas de la educación en nuestro estado que tomen cartas en el asunto, que investiguen y no nada más ahí, que sancionen a todo director, a toda persona que tenga a su encargo la educación en nuestro estado en todos los niveles públicos y gratuitos y se les sancione, porque están adoptando una conducta contraria a la Constitución.
están violentando derechos humanos y eso debe ser reprimido por las autoridades y sancionado también por las autoridades. Y hasta el día de hoy no ha habido una sanción. Como se comentaba, el gobernador y el secretario de Finanzas del Estado fueron partes en el juicio de amparo. Que no hayan salido responsables no quiere decir que no hayan tenido conocimiento del asunto, porque se les corrió traslado con el amparo. Saben de la violación que se denunció a través de un medio de una autoridad federal y hasta el día de hoy no han hecho nada. Simplemente como no se les considera como parte del amparo, hasta ahí se quedaron. Entonces, esa es la denuncia pública para que tomen cartas en el asunto. De todos modos, nosotros estaremos muy pendientes dándole seguimiento a este asunto porque es de interés social, ¿no? Consideramos que sí afecta a gran parte de la sociedad, sobre todo en estos tiempos en el que ya se anunció que para el 2016 va a haber un aumento en la gasolina. Se está rolando por ahí en las redes sociales. Entonces, no es posible que al ciudadano tenga que recaer sobre todo en él este tipo de situaciones. Que encima de que se le imponen impuestos sumamente muy elevados, desproporcionados, de acuerdo al aumento salarial, encima tenga que cargar con este tipo de cosas ilegales, inconstitucionales. Nosotros lo que queremos entonces es que el ciudadano, el alumno, tenga el acceso pleno a la educación a como lo brinda la Constitución, ¿no? De manera gratuita y laica, sin que sea coaccionado por ninguna autoridad educativa para pagar una cuota ni nada. Debe ser gratuita, ¿no? Y así lo seguiremos haciendo, denunciando públicamente hasta que tengamos resultados favorables en este sentido. Abogado, ahora, este es un